Probando micros. Hola, buen día. ¿Se nos escucha bien? Sí, perfecto. Ok, pues buenos días, bienvenidos a todos a esta webinar que hacemos sobre el mantenimiento y limpieza de moquetas. Hoy evidentemente hablaremos de diferentes metodologías de limpieza y hoy nos acompaña Albert de Forbo, que es un fabricante de superficies técnicas y nos ayudará a entender esta parte más técnica y hablar de las diferencias de antiguamente los sistemas que había y lo que es un suelo técnico actual. Albert, buenos días, gràcies. Hola, molt bon dia a tothom. El meu nom és Albert Climent, soc consultor de projectes de l'empresa Forbo Paviments i en primer lloc voldria agrair a tot l'equip de Divosc que ens hagin pensat amb nosaltres per compartir aquest webinar tan interessant sobre el manteniment i les neteges dels paviments tèxtils. I per altra banda volia fer una petita breu presentació de qui som. Forbo Flooring Systems pertany al grup Forbo, és una de les empreses líders a nivell mundial en paviments comercials d'alta qualitat i dins del nostre portfoli podrem trobar paviments per donar solució a totes les àrees de qualsevol projecte en els segments de sanitat, educació, hostaleria i oficines. Dins del segment del paviment tèxtil disposem de paviments per les zones d'accés, d'entrada, després moquetes modulars amb llosetes i amb lames, moquetes punxonades en rotllo i, per últim, una moqueta flocada, que és la moqueta Flotex que tenim aquí, on veurem la demostració de les neteges. Perfecto. Ok, yo para todos aquellos que no nos conozcáis, damos paso a un vídeo introducción de quiénes somos aquí en Divosc. Divosc som una empresa familiar de distribució de productes, maquinària i serveis que ofereix solucions per cobrir els processos de neteja i desinfecció a nivell industrial. I ho fem amb un tracte personalitzat i també ho fem amb una gestió propera i eficient. La nostra fórmula és la de conjugar un catàleg potent, complet, innovador, amb una organització de professionals implicats en els reptes, implicats en la filosofia i en els valors de l'empresa. A entrar en materia, recordaros que tenéis disponible un chat que en cualquier momento podéis ir haciendo las preguntas que se os ocurran y nosotros iremos dando respuesta entre Albert y yo. Vamos a empezar un poco con el planteamiento a nivel de limpieza en la moqueta. Por lo tanto, damos entrada a la presentación y vamos a ver aquí, Albert quería hacer sobre todo una primera introducción que yo también le tenía para hablar un poco sobre las diferencias entre moqueta. Tenemos, por ejemplo, viejas creencias, ¿no? Por ejemplo, sobre que las moquetas contienen ácaros. Y bueno, aquí a nivel técnico me gustaría que pudieras... Yo os diría en este sentido que las moquetas evidentemente han evolucionado como la mayoría de pavimentos y en estos momentos las moquetas están fabricadas con fibras muy resistentes, evidentemente, con tintas seguramente mucho más sostenibles que antiguamente se solían tintar y además están conceptualmente construidas y fabricadas con conceptos mucho más bactericidas, ¿no? Que nos permitirán seguramente tener un pavimento totalmente higiénico y limpio. Por lo tanto, hemos de entender que no tiene nada que ver la moqueta de hace 25 años a la moqueta actual en cuanto a resistencia, mantenimiento, etcétera, etcétera. Efectivamente. Muy bien. Ok, pues entrando en la presentación vemos un par de imágenes de moquetas actuales que sobre todo yo creo que hay una cierta tendencia. Antiguamente era quitar la moqueta para poner parquet, creo que ahora es quitar el parquet para poner moqueta, ¿no? y acompañarla sobre todo de tema de diseño. Claro, nos encontramos básicamente las soluciones de moqueta
nos permiten poder habilitar zonas mucho más confortables a nivel acústico y, lógicamente, es el recurso, digamos, más habitual para ese tipo de usos, ¿no? Perfecto. Ok, entrando ya en materia, conceptos básicos que tenemos que tener a la hora de plantearnos el mantenimiento en la moqueta. En primer lugar, hemos de tener una buena planificación y desinfección de las zonas. ¿Qué quiere decir esto? Vale, tenemos el punto 1 donde nos pone identificar las diferentes zonas y sus necesidades. No será lo mismo una zona de entrada donde tenemos un tráfico muy intenso y una suciedad que nos entra desde la calle, a lo que sería, por ejemplo, el despacho del director o el archivo de las instalaciones. Esto van a tener tráficos diferentes, suciedades diferentes y mantenimientos muy diferentes. Para eso vamos a hacer un programa de limpieza. Arriba a la derecha tenéis una imagen ejemplo, un poco pues identificando lo que son zonas de mayor tráfico, de mayor mantenimiento y las que serían de menos. Muy importante la fotografía de abajo a la derecha, que es un ejemplo, aplicar una barrera antisuciedad. Es decir, está estudiado que el 80% de la suciedad que encontramos en la moqueta proviene de fuera. Por lo tanto, una buena barrera que nos ayude a que parte de esa suciedad se quede en la entrada va a ser muy importante. Actuación inmediata sobre manchas accidentales. Esto quiere decir que si se nos cae un café no hemos de esperar al procedimiento de limpieza, hemos de intentar en el día o al día siguiente actuar sobre esa mancha. Va a ser muy importante para un buen mantenimiento. Identificar los tipos de suciedad. Claro, no será lo mismo una mancha de tinta que una mancha de aceite, que una mancha de café, que el simple polvo que pueda tener la moqueta. Y un sistema de limpieza adecuado, que esto será lo que veremos hoy con diferentes soluciones y haremos demostraciones para que lo veáis de una manera muy fácil y didáctica. Para empezar, el sistema, vemos en el sistema de limpieza una pirámide que consta de 3 puntos, que sería un aspirado como limpieza diaria, un desmanchado, que es lo que comentábamos antes, pues por ejemplo en una zona de cafetería, una zona donde hay unas mesas donde se puede haber vertidos de café, y luego una limpieza que sería la de mayor profundidad, que sería una inyección y extracción. Ok, dando entrada al primer punto de aspirado, ¿cómo vamos a realizar esta limpieza diaria? Que yo lo comparo con pasar la mopa en un suelo duro, ¿no? En un mármol, en cualquier tipo de suelo. Esto lo tenemos que hacer, y al ver aquí seguro que está de acuerdo, vemos en muchos sitios donde este mantenimiento se hace con un aspirador convencional. Y hemos de irnos a lo que son aspiradores con cepillo, ¿no? Correcto. Esto nos va a ayudar a levantar las fibras de la moqueta, ¿no? O del suelo técnico que vamos siempre pisando y que las tenemos compactadas, y nos va a hacer una limpieza de raíz. Yo siempre esto lo comparo con lavarse la cabeza, ¿no? Efectivamente. Nadie lo hace con los dedos hacia arriba, ¿no? Sino que con la yema de los dedos para ayudar a que se liberen toda la suciedad. La verdad es que es una demostración que cuando ya vas a un cliente y tienen una moqueta que aparentemente ellos mantienen bien cada día, es nada, enseñarles la bolsa, hacer 2 metros cuadrados, vuelves a abrir la bolsa y la gente se sorprende con lo que llega a sacar. Exacto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mirar, aquí tenemos 3 modelos de los aspiradores Sebo cepilladores. Si os fijáis, la diferencia básica entre los 3 modelos es el ancho de cepillo. ¿Okay? Aquí tenemos el que sería más estrecho, luego tendremos este con una parte más amplia, y el XP3, que sería a lo mejor para zonas más diáfanas, pasillos, etcétera, que tiene un cepillo más ancho. El resto de construcción del aspirador es el mismo. Aquí tenemos lo que es la parte para enrollar el cable. Es un fabricante alemán que solo se dedica a fabricar aspiradores para moqueta, y la verdad es que los fabrica francamente muy bien. Os recordará un poco el aspecto a los aspiradores de toda la vida, ¿no? Americanos, que salían en películas de hace 30 y 40 años, pero es que, sinceramente, yo estoy enamorado porque funciona francamente muy bien. Como os comentábamos,
la principal diferencia de un aspirador convencional que solo aspira a base de aire sería esto. Sería un cepillo que nos va a ir levantando la fibra y limpiando de raíz. Este cepillo, una gran diferencia que tiene este aspirador con otros que pueda haber en el mercado es que se regula automáticamente a través de esta electrorrueda en altura. Esto es muy importante porque al ver tenemos a veces, a mí se me ocurre siempre el ejemplo de un hotel, donde a lo mejor la moqueta de pasillo es de pelo más corto. Correcto. Y en una habitación le damos pelo más largo para aquella sensación de comodidad, ¿no? Efectivamente. Entonces es muy importante que para un buen funcionamiento el aspirador pueda tener esta ventaja de regularse, que tú estás trabajando en el pasillo y cuando entras en la habitación, claro, ha de subir porque si no se engancharía mucho dañando la fibra, incluso habiendo un sobreesfuerzo en el aspirador. Además, bien es verdad que hemos dicho que ahora las moquetas o los suelos técnicos no tienen ácaros, pero igualmente tiene un filtro que ellos denominan de clase hospitalaria, que retiene un 99,9% de las partículas que nosotros podemos aspirar. Por lo tanto, es muy importante, y es importante tenerlo en condiciones. Además, está hecho para gente como yo, gente despistada. Si yo me olvido del filtro e intento cerrar la puerta, no me va a dejar. Igualmente que si me dejo la bolsa, tampoco me va a dejar. Por lo tanto, está hecho para despistados como yo. Aquí ponemos el filtro, ponemos la bolsa, ¿ok? Y ya tendríamos el aspirador preparado. Más a más, ostras, Samuel, ¿solo me sirve para moquetas? No, el aspirador podría funcionar como un aspirador convencional. Tenemos aquí en la parte de atrás lo que sería el tubo e incluso los accesorios. Si quiero aspirar un sofá, si quiero aspirar unas rejillas de ventilación, podría utilizarlo como convencional, bien al final del tubo o si yo quiero hacer un sofá, por ejemplo, que no quiero trabajar en altura, podría utilizar estos accesorios aquí en la zona del tubo. Lo vuelvo a montar y ya lo tenemos otra vez para aspirar moqueta. Ahora, sobre todo, cuando lo encendamos, veremos que él se empieza a regular, que se empezará a encender la luz de bajada y de subida hasta que él encuentra el punto para trabajar más óptimo. Luego tenemos aquí una luz que veremos que es fallo en el cepillo, se nos puede haber atascado con un clip, por ejemplo. Entonces, si tiene cualquier problema, se nos encenderá este. Y el de bolsa llena, que puede ser bolsa llena o un tapón, que luego veremos cómo podemos solucionarlo de una manera muy rápida. Vamos a ver cómo trabaja. Aquí, no sé si se ve, hemos soltado un poquito de pelusilla para que veamos... antes de eso voy a explicarlo. Esta moqueta no es que la tengamos así de sucia, sino que especialmente a conciencia la tenemos así para la jornada de hoy. Aquí hemos tirado un poquito de café hace unos días. Bueno, ok, encendemos y vemos cómo él se va a empezar a regular encendiendo diferentes luces hasta el punto donde ya se queda apagado y ahora al pasar por las pelusitas vemos que enseguidamente, muy rápidamente lo va a recoger. Sobre todo cuando hacemos el contrapelo es cuando tiramos para atrás, vemos que él hace más fuerza que cuando vamos hacia adelante por el giro del cepillo. Yo ahora esta otra para que veamos. ¿Qué nos puede pasar? Lo que hablábamos antes, que tengamos un problema en el cepillo. Él a los 4 o 5 segundos automáticamente desconecta, nos marca que tenemos un problema en el cepillo con la luz parpadeando y yo simplemente tendría que ir a mirar qué le ha pasado, apago, enciendo, apago, les doy 2 segundos, enciendo y ya volveríamos a trabajar. Igualmente, si yo tapo aquí, veremos que se nos va a encender la de bolsa llena. Mantenimiento es espectacular. Fijaros, aquí tenemos una entrada, una tapa donde se nos puede hacer un tapón porque es la subida a la bolsa, que yo de una manera muy rápida puedo levantar y limpiar.
Otra parte de mantenimiento es el cepillo, que evidentemente se nos va a ir, pues bueno, enrollando pelos, etcétera, y el cepillo realmente, solo con pulsar aquí, a veces aquí, de una manera muy rápida voy a extraerlo y voy a poderlo limpiar. Veis que aquí, por ejemplo, las pelusillas que hemos ido ahora con que eran realmente ahí abundantes. Eran abundantes, ok, y de una manera rápida yo limpio el cepillo, lo vuelvo a introducir y ya está mantenido. Y por ejemplo, también otro problema que nos podemos encontrar sería que en esta parte donde sube toda la suciedad y entra la bolsa, que aquí se me pudiera hacer pues alguna especie de tapón. Pues fijaros, de verdad que está muy bien pensado, de una manera muy rápida y fácil. Sacamos y podemos pues incluso ayudarnos con un palo de escoba, ¿no?, para poder hacer la limpieza. Y sobre todo, como decía antes, alemán, bien fabricado. Esto sería la solución perfecta, ideal, para lo que sería el aspirado diario. Como os comentaba, tiene aquí la zona de recogida de cables, que también los cables es un punto que suele tener bastante mantenimiento en los aspiradores porque no sabemos cómo enrollarlos. Y no puede tener un enrollador de aquellos de pedal, ¿no?, como los de casa, no. Un aspirador industrial que usamos cada día, ese sistema nos duraría seguramente poco más de un mes, ¿no? Claro. Entonces hemos de buscar un sistema más mecánico. Muy fácil, 3 modelos, aspirado diario. Volvemos a la presentación, donde podemos comentar un poco las características que hemos visto. Lo que os comentaba, aspirador cepillado, graduación automática de la altura, indicador del estado, sistema de filtro EPA hospitalario, muy fácil de mantener, accesorios integrados y sobre todo muy robusto, para poder trabajar todas las horas que queramos al cabo del día. Perfecto. Hemos visto lo que sería aspirado. Volvemos, damos a la siguiente diapositiva, donde aquí vamos a hablar del desmanchado. Vale, ahora imaginaros que pues esto, tenemos un vertido de café, como hemos hecho aquí, tenemos, bueno, diferentes manchas que nos podemos encontrar en el día a día en nuestra moqueta. Esto sería el fregado, el pasarle el mocho, ¿no? Efectivamente. Cosa que con un suelo paso la mopa y frego cada día, aquí solo vamos a aspirar, por lo tanto nos estamos ahorrando cada día el tener que fregar, pero sí que puntualmente vamos a tener que hacer este pequeño mantenimiento sobre manchas puntuales. Este mantenimiento también, aquí os proponemos 2 sistemas que vamos a ver en la diapositiva. Uno sería el tema de la espuma seca. Esto sería un tratamiento superficial, porque la espuma se queda en la parte más superficial de la moqueta. Esto nos ayuda a que, bueno, lo tenemos aquí los puntos, mayor efectividad de limpieza. Con este sistema orbital que veremos de rotativa, no hace falta que el operario tenga experiencia en el uso de este proceso, porque es una rotativa que bueno, por el sistema orbital que tiene, no hace falta saber cómo funciona, no hace ninguna fuerza. Y como es champú, que es superficial, necesitamos poco tiempo de secado. Pero bueno, es un sistema que hemos de sacar una máquina, llenarla de agua, tener un aspirador. Ahora veremos la demostración en vivo y digamos que es bueno, aquello de que lleva su preparación y su trabajo. Si no, lo que tenemos, que a mí me gusta mucho, es el quitamanchas. Yo esto siempre lo comparo con cuando vas a un restaurante, ¿no? Te manchas en la camisa y el camarero te trae el spray, ¿no? Que bueno, a lo mejor no te quita al 100% la mancha, pero el 80-90% sí. Y esto nos va a ayudar a mantener la moqueta en condiciones hasta el lavado final. Este quitamanchas, claro, es muy rápido, porque se puede trabajar en el momento, es una limpieza en seco, no necesita tiempo de secado, no necesitas ninguna máquina extra en un principio, ahora explicaremos, y es de muy fácil aplicación. Estos polvos, que yo siempre explico que son como unas microesponjas con detergente que van a penetrar en la moqueta, ahora los vamos a aplicar aquí
y los dejaremos trabajar Bien. y luego vemos cómo han actuado. Mira, por ejemplo, aquí que tenemos esta mancha, sería tan fácil como aplicarlo. Podríamos ayudarnos de un cepillo manual para rascarlo, ¿no? Y que penetre en la fibra. en la fibra. Y muchas veces para lo que me lo usan es en habitaciones de hotel, aquello de que la moqueta pues a lo mejor tiene alguna manchita y sobre todo también pues a lo mejor tiene un cierto olor, ¿no? Si yo quiero hacer toda una habitación, claro, no voy a estar de rodillas cepillando toda la habitación. Para eso lo que tenemos sería una bateadora. Esta bateadora es muy sencillita, no es una máquina compleja, simplemente lo que tiene son dos cepillos que lo que nos va a ayudar es a este trabajo que yo ahora hacía manualmente, lo va a hacer mecánicamente. Voy a tirar los polvos por la zona, voy a batirlos para que penetren, los dejo trabajar de 15 a 30 minutos, dependiendo del tipo de suciedad, ahora por eso lo dejaremos aquí, y luego lo que iremos es con nuestro aspirador cepillador a aspirarlo. Y con esto sacaremos toda la suciedad que tengamos en la moqueta. Ok, mientras dejamos trabajar los polvos sebo, damos paso a nuestros compañeros que están en una sala de reuniones con una moqueta y ellos nos van a enseñar cómo hacer un champuneado. Marc, él tiene aquí una rotativa con un pad blanco y un sistema orbital, es lo que comentábamos antes, no gira, es orbital, por lo tanto hace que sea realmente muy sencillo de utilizar para cualquier operario que nunca haya utilizado rotativa. En el depósito lleva un producto que en este caso luego contaremos. Básicamente para moquetas hay dos productos. Ambos son neutros porque evidentemente hemos de ser poco agresivos hacia la moqueta. Dos productos, uno que es champuneado, que es el que estamos trabajando aquí, que lo que nos va a hacer es una espuma para que no penetre en la moqueta, sino que sea una limpieza muy superficial, claro, y eso nos dé que no se empape, ¿vale? Por lo tanto reducimos aquí los tiempos de secado. A ver si podemos ver cómo Marc usa la rotativa con un solo dedo. No sé si... Ahí lo tenemos. Ya digo que es un sistema bastante diferente al convencional de rotativa. En el depósito tenemos la solución, como comentábamos, con el champuneado. Y aquí de una manera pues realmente rápida vamos a hacer un lavado de superficie. Sí que es verdad que aquí lo que vamos a necesitar, este es un aspirador bastante industrial nuestro, pero podríamos ir con un aspirador bastante más normalito, ¿eh? No hace falta que sea de estas dimensiones. Aquí lo que hacemos, evidentemente, aquí tenemos una moqueta limpia, según la suciedad que tengamos, dejaremos trabajar este champú más tiempo, menos tiempo. Imaginaros que ahora hemos hecho toda la oficina y cuando acabo en un rincón empiezo por el otro a realizar el aspirado. El proceso sería este, ya lo vemos, queda perfectamente limpio, seguramente a lo mejor vemos una silueta que es la pequeña humedad que puede tener, pero realmente queda con un grado de humedad muy bajo. Perfecto. Gracias, Marc. Ok. Volvemos al plato principal. Hemos visto el tema de la limpieza, ¿no? El desmanchado. Ahora, si volvemos a la presentación, vamos a ver el último proceso, que sería bueno, aquí tenemos lo que hemos comentado, los puntos más característicos del desmanchado. Y en este último proceso, yo vengo del restaurante, ¿no? Con la camisa que le he puesto el spray y por último, ¿qué hago? Lo meto a la lavadora. Pues al final, este es el proceso que vamos a hacer ahora de inyección y extracción. ¿Qué quiere decir? Pues, Albert, más o menos, ya sé que dependerá de la suciedad, del tráfico, etcétera, pero ¿cada cuánto sería recomendable lavar una moqueta? Más o menos. Yo diría que evidentemente el lavado de la moqueta será en función de la necesidad. No hay ningunos parámetros que nos vayan a determinar cuál es la necesidad de limpieza, sino evidentemente será la propia sociedad que nos marcará ese tiempo, ¿no? Vale.
Ok, hablábamos de la inyección y extracción. Este es un sistema que evidentemente penetra a la raíz de la moqueta, es decir, es el lavado más en profundidad que tenemos. Y aquí existen multitud de sistemas. Arriba a la derecha vemos simplemente un sistema de inyección y extracción. Estas son las máquinas de tamaño más pequeño, que lo único que hacemos es inyectar un producto y aspirarlo con toda la suciedad. Es lo que vemos arriba a la derecha. Abajo a la derecha, aquí ya vemos una máquina intermedia que lo que nos va a hacer es la inyección del producto con detergente, cepillado y aspirado. Y luego las máquinas de más calibre, las máquinas más grandes, que tenemos lo que es la inyección del producto, doble cepillado, por lo tanto nos van a rascar más, nos van a limpiar más, e incluso a lo mejor en una pasada, mientras que en otros sistemas necesitaremos 2, 3, y luego el aspirado. Para esto, ¿qué tenemos? Pues mira, para esto nosotros tenemos la solución de Santoenma, a ver que no tire nada, ¿ok? Santoenma, al ver, es un fabricante que únicamente fabrica máquinas para la limpieza de moquetas, ¿vale? Entonces, la verdad es que lo hace francamente bien porque lleva toda la historia fabricando este tipo de máquinas. Aquí tenemos una máquina intermedia, sería un equipo mediano, y lo que tenemos es depósito de agua limpia. Aquí, a la diferencia del proceso que hemos visto con la rotativa, no meteremos un producto de champú, sino este sería el producto de champú y este sería el producto de inyección y extracción. Sobre todo, la gran diferencia es que no hace espuma, por lo tanto, penetramos más. Ok, tenemos un depósito de agua limpia y un depósito de agua sucia, donde veremos que nos va recogiendo toda la suciedad. Aquí abajo tenemos la zona de cepillado y aquí la zona de aspirado. Este es un sistema que ya nos deja realmente la moqueta muy bien, a mí me gusta mucho. ¿Qué pasa en los sitios donde yo tengo mesas o donde yo tengo bancos o donde realmente no puedo entrar con la máquina? Por ejemplo, un ascensor, las oficinas. O unas oficinas Correcto. donde hay mesas. Este accesorio es un brazo robotizado que conectamos a lo que es la entrada y salida de agua de la máquina y nos va a hacer exactamente lo mismo. Vemos que aquí en la parte de abajo tenemos la zona de cepillado, la zona de aspirado y los inyectores que no vemos, pero de una manera mucho más fácil y maniobrable, yo voy a poder entrar debajo de aquellas zonas más complicadas donde la máquina no me lo permite. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Luego, Santoenma también lo que nos permite es una serie de accesorios que a lo mejor en otros sistemas no encontramos, como lo que es un calentador de agua. Yo siempre lo comparo, no es lo mismo hacer una lavadora con agua fría que con agua caliente. Pues esto es lo mismo. Aquí, mientras estamos trabajando con una temperatura normal, aquí llegamos a elevarla a unos 20-22 grados. Parece que no es mucho, pero luego realmente en la limpieza sí que se nota la diferencia. Luego tenemos accesorios como el pre-spray. Yo si tengo una zona muy sucia, puedo venir con una pistola, aplico el producto, lo dejo trabajar y luego llego con la máquina. E incluso nos permitiría varios programas de limpieza, más intensos o menos intensos. Sobre todo, siempre, y al ver aquí creo que también puedes ayudarme, tenemos el concepto de que contra más jabón hecho, ¿no?, más estoy limpiando. Seguramente es un tabú, ¿no? Es Sí. una especie de leyenda urbana. Efectivamente, el exceso de jabón seguramente es perjudicial. Correcto. Además nos encontramos que, a diferencia de una lavadora, que es algo muy visual, yo por eso siempre lo comparo, nosotros en una lavadora hacemos una carga de jabón, hacemos el lavado de la ropa, vaciamos, introducimos agua limpia, hacemos el aclarado, incluso luego vacío y añado el suavizante, ¿no?, para neutralizar. Correcto. Todo esto en una limpieza de moqueta no lo hacemos, simplemente aplicamos agua con jabón y lo extraemos. Por lo tanto, si yo abuso de lo que sería el detergente, voy a ir cargando la superficie de jabón y lo que nos va a hacer es que se nos ensucie mucho más rápido, porque al pasar el tema del jabón va a hacer que se adhiera mucho más rápido la suciedad. Correcto. Me encuentro en muchos sitios que vas con la máquina solo con agua y haces realmente la fiesta de la espuma. Si nos encontramos esto, lo que hemos de hacer es lavar solo con agua hasta que veamos que ese exceso de jabón lo eliminamos y entonces volver a trabajar.
en todas las etiquetas siempre os van a aparecer la proporción de producto. Normalmente estamos hablando de 0,5 o un 1% a un 3-4% máximo. Por lo tanto, este concepto de jabón hemos de trabajarlo bien. Ok, aquí ¿qué tenemos? Pues fijaros, de una manera, yo hago una inyección de producto, que veremos aquí, ahora salir, ¿verdad? Si no, cosas del directo, ¿sí, verdad? Sí. Vale. Aquí tenemos una inyección de producto. Ahora tengo un cepillado, ¿ok? Que yo lo haré siempre de adelante a atrás. Yo no estoy aspirando, ¿eh? Yo simplemente lo que estoy haciendo es trabajar con el cepillo la zona que hemos manchado. Según la suciedad que tenga, haré más o menos pasadas. Una vez que he terminado, lo que hago es encender el aspirado. Fijaros aquí, con la cámara de detalle, la suciedad, cómo nos va a ir saliendo y nos va a ayudar a ver cuándo realmente la moqueta o el suelo técnico está seco. Si yo voy pasando y voy viendo que sigue saliendo, es que tengo que pasar otra vez para dejarlo realmente seco. ¿Veis? Aquí ya no sale tanto como en la primera. Ahora cuando llegue a la parte de atrás volverá a salir porque es donde me he dejado todo el agua. Exacto. Bueno, pues evidentemente se ve claramente donde antes hemos echado el café, ahora si acaso lo hacemos también en directo, Correcto. y vemos que ha quedado perfectamente limpia. Incluso se ve la diferencia entre lo que teníamos antes y la pasada que acabas de realizar. Sí, claro, como la moqueta ya la teníamos bien curtida, que estuviera Tenía sucia, una para que se viera suciedad bien. ya incorporada, sí. Se nota. Sí, efectivamente. Y bueno, por si acaso vamos a hacerlo más en directo todavía, puesto que estas manchas de café las pusimos hace una semana para que estuviera un poco más reseco. A mí ahora se me ha caído el café, yo vengo con la máquina y posiblemente al ser reciente, en una sola pasada, lo hemos solucionado. Efectivamente. Sobre todo, insistir que con una moqueta actual y con un equipo adecuado, el mantenimiento ha de ser igual, no diremos más fácil, pero igual que un suelo convencional, como puede ser, insisto, un mármol, etcétera, etcétera. Estamos totalmente de acuerdo. Insistir que tenéis el chat, por si os va surgiendo alguna consulta, si tenéis alguna duda, y así vamos haciéndolo también incluso un poco más dinámico. Ok, hasta aquí el equipo de Santoenma. Vuelvo a decir que incluso tienen máquinas de conductor sentado o de conductor a pie para grandes superficies. Pues lo que son pabellones, que son muy diáfanos y que tenemos a lo mejor muchas salas de reuniones, pues equipos realmente grandes donde podemos sacarle un rendimiento muy alto. Este sería el sistema de inyección y extracción que más o menos no ha cambiado mucho en los últimos años y que conocemos todos. Ok, ahora si volvemos a la presentación, lo que vamos a ver va a ser otro tipo de máquina. Bueno, la inyección y extracción, los puntos, el resumen de los puntos fuertes es que podemos tener un calentador de agua como opcional que te ayuda a limpiar incluso por 2, es decir, el doble. Sistemas de dosificación de detergente y aclarado, insisto, no más producto igual a mayor limpieza, que quede claro. Sistemas de pre-spray para aplicar productos antes de pasar la máquina, la boquilla motorizada que hemos visto para entrar en espacios debajo de mesas, etc. Y también podemos ayudar al proceso de secado con unos ventiladores, tipo el secador de pelo, pero a tamaño industrial, para la aplicación del secado rápido. Aquí que tenemos un nuevo sistema que es bastante novedoso,
con la casa Duplex, que también es un gran fabricante de maquinaria de este tipo, y sobre todo en las fotos vemos, bueno, con un fabricante se realizaron una serie de pruebas, como veis, diferentes losetas manchadas con diferentes tipos de suciedades y que veis en la siguiente fotografía que está totalmente limpio. Y luego, pues bueno, diferentes demostraciones que se han hecho en diferentes suelos. Ok, ¿cuál sería una de las grandes ventajas de Duplex? Duplex, mira, Albert, te cambio por el tema de la distancia, te cambio la banda. A mí, claro, ahora la gente, ¿no? Digo yo, se preguntará, bueno, ¿y por qué a lo mejor Santo Enma? ¿Por qué Duplex? Sebo lo tenemos claro que es el aspirador, ¿no? Para el uso diario. Exacto. Pero ¿por qué a lo mejor me tengo que decidir por una máquina Santo Enma o por una máquina Duplex? Pues fijaros, si yo tengo 100 metros de instalaciones y a lo mejor a veces se combina, 50 metros de moqueta y 50 metros de parquet. La gran ventaja del sistema Duplex es que es multisuperficie. Me da igual si tengo que fregar un parquet, un suelo de goma o una superficie como la de hoy. Entonces, en este aspecto me gusta mucho más. Sí que es verdad que a lo mejor si tengo más superficie de moqueta o tengo moquetas a lo mejor más técnicas, sí que me decantaría por este tipo de máquina. Aquí, en la gama Duplex, vemos que también hay pues, varios modelos, dependiendo la anchura que tenemos de máquina, que dependerá pues, de la superficie que tengamos. Y sobre todo tenemos este modelo, que vamos a ver ahora, que es un modelo con vapor, ¿vale? El vapor, como ya hemos dicho también con la de Santo Enma del calor, lo que nos va a ayudar es a la limpieza. Y aquí podemos incluso, en este por ejemplo, no tenemos producto químico, solo sustituimos el químico por temperatura. Correcto. Vamos a ver también aquí en la mancha de café que hemos hecho antes, cómo vamos a limpiarla. Voy a levantar esto para que se vea cómo el agua va subiendo, bueno, el resto de vapor que recoge va subiendo a la parte de arriba. Vale, aquí se nos engancha, tenemos aquí un regulador por si hace mucha presión. Fijaros, en el cubo central, cómo va subiendo todo el café. Voy a moverla para hacer más mancha. Fíjate ahora cómo subirá el café. Es espectacular. Es increíble, En este caso, el vapor lo que hace es deshacer la suciedad, Claro. y ayuda evidentemente a soltarla para que la máquina la pueda recoger. Y ahora en estos momentos tan delicados que queremos una exigencia de limpieza, incluso de desinfección más elevada que a lo mejor hace un año y poco, Exactamente. El vapor también nos ayuda por tema de temperatura a la desinfección. Correcto. Si queréis vamos a hacer toda la mancha, Sí. incluso me voy a lanzar a la piscina y voy a recoger los polvos, Sebo. Pues yo creo que no se le puede pedir más. Fijaros, esto, ¿cómo está? Si ahora hacemos así, aquí tenemos toda la suciedad. Que no quiero decir que la Santo Enma tampoco la haya recogido, lo que lo vemos en el depósito, seguramente sí. Veríamos exactamente lo mismo. Veríamos exactamente lo mismo. Ya digo que son dos sistemas que nos... Vale, es increíble, Son dos sistemas que pueden valer tanto uno como otro, dependerá un poco de el detalle de que nos encontramos en las instalaciones. Correcto. Y aquí, pues bueno, os podemos ayudar... Espérate un momento. Os podemos ayudar a elegir el equipo que más encaje
en la necesidad que podáis tener. Ahora ya esto va a ser tirarse a la piscina de verdad. Cuando, no sé qué pasará, realmente esto no lo hemos probado. Yo no tengo ninguna duda de que lo vas a dejar perfecto. Increíble, realmente increíble. Claro, esto es una máquina muy compacta que en versiones pequeñas podemos subir incluso si tenemos unas escaleras, cosa que a lo mejor en un equipo así no nos permite, claro. no podríamos. Hoy en día también es verdad que hay ascensores, ¿no? Pero bueno, un poco dependiendo de lo que nos encontremos, vamos a poder elegir entre varios sistemas: desmanchado, aspirado, inyección, extracción, sistemas de champuneado, para ayudarnos a mantener las moquetas en condiciones. Veo el chat muy tranquilo, no sé si es que lo estamos explicando muy bien, Albert, o realmente no hay ninguna duda, ¿no? No hay consultas. Mientras damos un poquito de tiempo, a ver si alguno se lanza a hacer la primera pregunta. ¿Cuáles son las tendencias actualmente en el mercado? Que mira, Samuel, pues ahora a lo que se lleva, ¿no? ¿Es este tipo de superficie o...? En realidad, yo creo que hay una tendencia quizás a buscar el mantenimiento fácil en los pavimentos. Lógico. Que ya hemos visto que es realmente fácil, ¿eh? No, efectivamente. A veces es el desconocimiento, ¿no? Es desconocimiento simplemente con la facilidad que a veces pensamos que realmente un pavimento, digamos, liso nos va a permitir un mantenimiento más sencillo, ¿no? En este caso, y afortunadamente, gracias a vosotros, podemos demostrar y podemos ver que un pavimento textil puede ser igual o incluso mejor de limpiar o desinfectar que un pavimento totalmente liso. Evidentemente, gracias a nosotros y gracias a vosotros. Yo siempre explico, ¿no?, por la fabricación, sí, etcétera. Exactamente. Yo siempre explico una situación que me pasó con un cliente en medio de Barcelona, no diremos nombres, pero una tienda de ultradiseño, donde ponen una moqueta de lana natural, blanca, y en la fiesta de inauguración hacen unos cócteles de frutos rojos. Claro. ¿Vale? No hace falta decir nada más, ¿no? Luego la culpa era nuestra, claro. Porque no, esto me lo tienes que limpiar. No, señores, es que esto no tiene solución. No podemos atacar con un producto agresivo, puesto que es lana natural. Claro. Si te pongo cualquier producto, seguramente me la cargue y luego me la tendré que pagar yo. Seguramente. Entonces, llega un momento que hay que decir al cliente que no tiene solución lo que han hecho. Evidentemente la tuvieron que volver a cambiar. Entonces, he aquí un poco la buena elección de, no, esto, ¿para qué lo necesito? Luego también hablábamos del tema de la insonorización, que también nos ayuda, que en otros países también se valora mucho, incluso es obligatorio, ¿no?, en según qué zonas. Sí, exactamente. Unas pruebas de acústica. Correcto. La verdad es que la solución pasa por un buen asesoramiento, por una parte a la elección del material para el uso que vaya a tener Correcto. Y luego, evidentemente, un buen sistema y un buen protocolo de mantenimiento y de limpieza para cualquier tipo de superficie. Efectivamente. También hay que pasar la mopa, hay que fregar un suelo normal, incluso según qué suelo abrillantarlo de vez en cuando. Desde luego, desde luego. Ok, ¿me pasan alguna pregunta? Vamos a ver. Las máquinas... perdona, Vale. Pregunta, ¿después del vapor necesita tiempo de secado? Ok, el vapor, la cantidad de agua o de humedad que aplicamos es mínima, porque es vapor. Sí que es verdad que algo recogeremos. Y luego hay otro tema, con que ya estamos trabajando a temperatura, la evaporación es mucho más rápida que no un sistema de inyección-extracción. A nivel de humedad y de velocidad de secado, después de los polvos, que es un tratamiento en seco, sería el tema de vapor. Es muy rápido. Y por temperatura, hoy en día no tenemos... Hombre, a ver, si es, no sé, si es una catifa, ojo, si es una catifa de según qué material, etcétera, ojo que estamos aplicando vapor. Pero bueno, no tendría que ser un problema en cualquier tipo de superficie. Pero sí que es verdad que tenemos que tener esa peculiaridad. No sé si había alguna pregunta más, ¿sí? A ver un segundo. ¿Podemos garantizar la higiene de los pavimentos textiles? Bueno, es lo que hablábamos. Evidentemente, con el tema de vapor lo tenemos solventado, el tema de la higiene e incluso de la desinfección. No habría ningún problema.
Luego, con algún equipo de inyección y extracción, podríamos aplicar algún producto virucida que también nos garantice la desinfección de la superficie. No en habría este ningún caso problema. sería por un tema de temperatura, que Correcto. llegaríamos realmente a proceder a la desinfección. Correcto. Bien. Y luego también yo siempre hago un poco de aquello de, no, señores, lo que tenemos que desinfectar bien son los botoncitos del ascensor, es el pomo de la puerta. Yo no veo a nadie desinfectando paredes, desinfectando techos. A ver, en un quirófano sí, pero correcto. en el 90% de... No, el suelo lo hemos de tener limpio, Correcto. pero claro, nadie va teóricamente a dar vueltas, ¿no? A rebozarse por el suelo. Por lo tanto, ojo con los conceptos. A ver, un segundo. El mantenimiento de las moquetas son mucho más caros. Bueno, esto sí lo contesto yo. Por supuesto. Ya hemos visto que no. Al final solo tenemos que comprar un equipo. ¿Cómo compraríamos un carrito de limpieza con sus cubos, con sus productos, con sus mochos, con sus mopas, etcétera? Por lo tanto, caro ha de ser igual de económico, por lo que yo diría hasta más, porque simplemente con pasar el aspirador no tengo que pasar la mopa, no tengo que fregar, a lo mejor no tengo que abrillantar, etcétera. Por lo tanto, tema de costes no nos ha de encarecerlo para nada. Bueno, el tema del sonido que nos preguntaban, ya lo hemos comentado, que nos ayuda a reducirlo. Necesitamos mucho más tiempo, ya hemos visto que es bastante rápido, siempre teniendo en cuenta los 3 puntos que hemos comentado del aspirado diario, desmanchado y luego la limpieza. Yo os diría, al ver antes comentaba, ¿no?, el tema de depende del tráfico, la suciedad, etcétera. Yo os diría, en un sitio limpio, donde hay poca gente, poco tráfico, etcétera, una vez al año hay sitios que podría pasar, y luego, pues bueno, también hay sitios que es verdad que cada 3 meses lo hacen, pues porque, bueno, pues a lo mejor suben del almacén, de producción, correcto, hay zonas más sucias, etcétera. Podemos limpiar sin que afecte al desgaste. Esta te la dejo más a ti. Entiendo que los productos que se utilizan y las máquinas que se utilizan no afectan ni a las fibras ni a los tintes de las fibras, y con lo cual evidentemente no hay un desgaste por mantenimiento o por limpieza. Correcto. Además, ya insistimos que los materiales de ahora no son los de antes. Los sistemas de limpieza son ecológicos y sostenibles. Hombre, pues mira, el vapor seguro, porque aquí estamos quitando el químico. Y luego los 2 químicos que hemos comentado, que hemos trabajado antes, usados en la proporción adecuada, son productos biodegradables, por lo tanto será igual que un fregasuelos o cualquier otro producto que podamos utilizar. Y otra pregunta, buenos días, respecto a la máquina con vapor, no nos... Vale, buena pregunta. Con el tema del vapor, si nos arriesgamos a que si es un suelo puesto con una cola, sí, o con algún tipo de pegamento, si nos arriesgamos a que haya algún problema a que se despegue. Yo entiendo que el vapor es superficial. Si yo paso la máquina y pongo la mano, no me quemo. Quiero decir que no es que estemos aquello calentando la superficie como para que haya un... Yo en este caso te diría que concretamente con este tipo de pavimento que estamos pisando, el Flotex, no habría ningún problema. Aquí podríamos incluso colocar una plancha encendida, una plancha de planchar ropa, vale, y evidentemente no nos desharía, digamos, el adhesivo que pega el... Porque ya son preparadas para... Bueno, es que es lo que hablamos, no tiene nada que ver un coche de ahora, ¿no?, con un coche de 20 años. Pues en este aspecto pasaría lo mismo. Y en principio las preguntas ya están todas resueltas. No sé si vemos que hay una última. Sobre todo, a la finalización de la jornada os vamos a mandar un mail de valoración de la jornada, para que valoréis al ver, a mí, a ver quién es más guapo. No. Sobre todo, en este mail no pongáis consultas, porque nos han pasado en jornadas anteriores que te escriben algún comentario o que querían saber información. ¿Perdón? Sí, correcto. En la encuesta, valorarlo. Si tenéis algún comentario, también hay un mail que es marketing@divos.com. Sobre todo, oye, me he quedado con ganas de saber más, tengo dudas de esto, quiero hacer una demostración en una superficie que tengo y que me trae de cabeza. Todo, por favor, a través del mail de marketing e, insisto, no en la encuesta.
tenemos otra consulta, vamos a ver. Así me gusta, al final la gente se ha animado. Bueno, Para moquetas de niñas de rítmica, ¿vale? No sé qué moquetas son exactamente. pues no te sabría decir exactamente qué tipo de moquetas Tienen, supongo que en salas de gimnasia rítmica. de gimnasia rítmica. No sé, Pues posiblemente sería una moqueta de pelo corto, por supuesto. ¿seguro? Con lo cual diría que el proceso de limpieza sería cualquiera de los que hemos visto. Nos explican si la máquina de vapor va bien seguro, sea la que sea, porque es verdad que hemos hecho diferentes pruebas Exacto. con multitud de superficies, ya hemos visto antes en la imagen que aparecían diferentes losetas con diferentes manchas y que funcionaría bien. De todas formas, nos ponemos en contacto con la persona y vamos allá sin ningún problema a hacer una demostración y seguro que saldrá bien. Y si no saliera bien, siempre hay también otro sistema que funcionará. Lo bueno es que podemos tener varias opciones. Exacto. Ya está. Ok, perfecto. Sobre todo, gracias por estar ahí. Os recordamos que en la página web podéis encontrar las siguientes jornadas, que en principio están preparadas para los próximos miércoles. Y nada, me alegro mucho de que hayáis estado y cualquier cosa, marketing@divos.com. Albert, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias.